Muy bien, vamos a estar continuando entonces con la clase 29, ya para disfrutar la profundidad de la palabra de Dios, que vamos a tomar el capítulo 20, versículos 17 y 18 del libro de Génesis, que estamos estudiando en esta escuela de paternidad tan maravillosa. Leemos entonces que dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Tremenda palabra de Dios y tremendos mensajes que se encuentran en estas pocas palabras, pero en una gran vivencia en los días de Abraham y para el patriarca. Bueno, era un momento muy especial el que estaba viviendo Abraham con su esposa, porque hacía poquito tiempo que el Señor se había aparecido en persona, como ya lo vimos, y le había hablado acerca del hijo que iban a tener. Posiblemente ya se notaba su embarazo o no. Según la historia y según lo que vemos de este pasaje, a la vista no se notaba todavía su embarazo, pero sí ya había ocurrido por la palabra que había dado el Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje primero que podemos llamarle, que nos revela Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18, tiene que ver con algo que muchos se preguntarán por qué, pero que tiene una respuesta y que es la respuesta que realmente está por encima de todas nuestras cuestiones y también incertidumbres que podamos tener. Dios, el Dios de Abraham, poderosísimo y maravilloso, lo libra de una manera milagrosa a través de un sueño de que su esposa no se vaya a acostar, a tener relaciones sexuales con Abimelec, porque ese era el desenlace de todo. De eso en realidad le libró Dios. Dios tenía un plan poderoso, un plan tremendo, y esto podía arruinar el plan ese para siempre. Entonces Dios, de una manera milagrosa, le salva a la mujer para que no cayera en semejante pecado y problema además. Pero la pregunta aquí seguramente de muchos es: qué tremendo, ¿por qué Dios, que pudo librar a través de un sueño sencillamente a Sara para que no llegara a tener relaciones sexuales con Abimelec, no libró a Abraham y tuvo las relaciones sexuales con Agar y le dio el fruto de tanto dolor y tristeza a toda la humanidad esta situación? ¿Por qué Dios no lo libró a Abraham en esa ocasión y lo libra en esta? Bueno, seguramente que hay muchas respuestas que uno puede decir por decir, pero hay una que está por encima de todo. Simplemente es la soberanía de Dios. Dios es soberano para librarnos y Dios es soberano para no librarnos de aquello que Él cree que no es necesario librarnos, porque de esa situación va a haber algo que le convenga a su plan. El problema es que nosotros creemos que para que el plan de Dios se cumpla, todo tiene que salir de acuerdo a nuestra idea. O sea, una de las cosas que perjudicó o estorbó el plan de Dios fue cuando Abraham puso su idea, o Sara puso su idea, con respecto al hijo que necesitaban para que les administrara la herencia y pudiera recibir todo lo que tenía, además de ser el hijo por el cual pasara Dios. Pero ellos pusieron su idea y lo arruinaron todo. Y es común que usted y yo pensemos que las cosas tienen que ser de una manera. Y nunca pensamos que las cosas de Dios o las cosas que Dios planea van a ser, pensamos que nunca se va a servir Dios de lo malo. Y usted dirá, ¿pero cómo? Claro, porque aún lo malo que pasa le sirve a Dios en su propósito. Y yo sé que a algunos le cuesta entender esto, pero es que a veces para tratar con el ser humano, Dios tiene que permitir, no es que Él provoca ni hace, no, es el ser humano que decide ciertos caminos. Pero Él permite, como en el caso de Agar, Dios no impidió eso, pero sí lo impide con Abimelec. Así que en una ocasión Él no lo impide y en la otra Él lo impide. Ahora, ¿podemos decir que Dios, con lo malo que fue lo de Agar, le servía para algo? Y podemos decir que sí, que había una gran lección para toda la humanidad, para todos los hijos de Abraham, una tremenda lección en ella, que es la que vinimos viendo a lo largo de esta escuela de paternidad,
y a Dios le servía en cierta medida lo que estaba formando, lo que estaba dando como mensaje para la descendencia de Abraham. No nos olvidemos que todo un pueblo se tenía que formar de la vida de Abraham y Sara, y que cada actitud, cada momento, cada obra, cada situación tenía un mensaje muy importante para ellos. Y es entonces que Dios, en su soberanía, muchas veces nos libra y muchas veces, si Él quiere, no los libra. Nuestra mente natural no puede entender que Dios no nos libre de alguna situación, y casi nunca yo creo que vamos a planear nuestra vida pensando en errores graves, pensando en caídas, pensando en fracasos. Todo nuestro plan y todo lo que tenemos adentro por la fe es creer en lo mejor, es creer que Dios nos va a ayudar siempre, nos va a sostener siempre, y es verdad que Dios va a estar siempre, pero muchas veces va a estar permitiendo que el paso malo que dimos dé su fruto y llegue a su destino y su final, para que nos deje un mensaje que solamente la vivencia nos puede hacer que realmente ese mensaje quede en nosotros. O sea, mire, lo voy a explicar de esta forma. En el campo se usa para marcar a un animal, para que quede marcado como propiedad de alguien, se usa un elemento de hierro en donde se lo pone, se lo calienta de una manera hasta que queda, como quien dice, al rojo vivo, y con eso se sella el animal. Ese sello al rojo vivo funde la carne misma, el cuero del animal, el cuero, y entonces allí queda la marca del propietario de ese animal o del campo, la estancia a la que pertenece. Si no estuviera ese elemento de hierro al rojo vivo que le dejara la marca, esa marca no duraría y se saldría del animal. Entonces, cuando nosotros tenemos vivencias que realmente nos marcan, esas son las únicas vivencias que tienen poder para cambiar nuestro carácter. De lo contrario, son solamente información. Usted puede tener, por eso hablamos mucho aquí de lo que es el discipulado, que es a través de vivencias que se transfiere la verdad divina. No se puede transferir solo con teoría. Entonces Dios le podría haber explicado muchas cosas a Abraham, y le ha explicado seguramente, pero ninguna le quedó tan marcada y lo hizo parte de su carácter como esa vivencia que realmente lo marcó a fuego, y que esa marca le quedó a toda su descendencia y nos queda hoy a nosotros como un mensaje tremendo. Entonces, Dios en su soberanía permite en ocasiones que nuestros malos pasos nos dejen un mensaje, y Él aprovecha esa situación para hacernos que mejores personas, o sea, en Él, mejores para el plan de Él, más puros, más limpios, más disciplinados, más formados en el carácter. Por ejemplo, David, Dios libró a David muchas veces, pero otras veces no lo libró. Y David cometió errores que lo marcaron a fuego. Pero como fueron gente humilde que se volvió de corazón a Dios, aún de esos errores se sirvió Dios. En David, Dios se sirve de dos de sus errores grandes. Él se sirve en uno para que naciera el edificador del templo, Salomón, y de otro error, que surja el terreno y el lugar para el templo. Entonces, sí, por supuesto que detrás de eso hubo dolores tremendos. No con esto estoy diciendo que errar no es nada, no. Errar es una marca de fuego. El corazón de David fue marcado con todos esos errores de tal manera que lo mantuvo hasta el último día de su vida dependiente de Dios. De lo contrario, era un hombre que, por ser rey y por el carácter que tenía la facilidad de tomar las decisiones que quería, más allá de lo que pudieran traer como consecuencias. Pero Dios lo marcó a fuego. En su soberanía no lo libró, pero en su soberanía en otras ocasiones sí lo libró. En la soberanía divina, Dios libró en esta situación a Sara de Abimelech, y en su soberanía divina, Dios no lo libró a Abraham de Agar. Fíjese qué tremendo. Esto realmente tiene un gran mensaje para nosotros, que Él es soberano para permitir todas las cosas, las que nos van a marcar y van a formar nuestro carácter a fuego, marcado a fuego, y que son las que van a durar en la prueba.
cuando usted pase por problemas y por situaciones, solo va a manifestar el carácter que fue marcado a fuego. Todo lo demás, créame que se olvida. El ejemplo, Pedro con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo que él lo iba a negar, Pedro se juraba que él no lo iba a negar. Él se creía que tenía el carácter para hacerle frente a cualquier situación. Pero él tenía la teoría, las ganas, el anhelo, pero no tenía el carácter. Entonces ese día el Señor en su soberanía le dijo a Pedro lo que le iba a pasar, pero no lo libró a Pedro de lo que le iba a pasar. Le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, y no le dijo: te voy a librar. No, no, no. Te voy a dejar en manos de ese zarandeo de Satanás. Lo que sí, yo he orado al Padre para que no te falte la fe. Yo te voy a sostener. Aún en ese momento que no voy a intervenir para librarte, yo te voy a sostener. Esa es la bondad de nuestro Dios. Es soberano, es bueno, es maravilloso, con el humilde, con el que se deja tratar. Entonces Pedro aprendió la lección, pero no la aprendió en teoría, sino que le marcó su carácter y quedó dentro de él eso. Quedó como parte de él su firmeza y humildad. Por un lado la humildad, que lo hizo firme y confiado en el Señor más que en él, ¿entiende? Y por otro lado, el ser una persona luego de inclinarse ante Dios y saber que era débil y que no podía con su fuerza, que dependía totalmente del Señor Jesucristo. Realmente la Biblia es maravillosa y en un versículo muy pequeño nos deja un mensaje tremendo con la vida de Abraham acerca de la soberanía de Dios para librarte y la soberanía de Dios para no librarte. Ahora, hay otro mensaje muy importante en esta historia, que a mí me gusta mucho y que realmente me bendijo mucho cuando lo pudimos compartir con el apóstol Juan Andrés, y que es parte, por supuesto, de esta escuela, y tanto en lo escrito como en estos videos. Y es que cuando cuando Dios lo libra a Abimelech y a Sara de este pecado y de esta situación, luego Dios se le aparece, lo trata a Abimelech y todo, pero luego le pide a Abraham que orara por la casa. Abraham tenía que orar. Entonces, cuando Abraham iba a orar por la casa, estaba orando por una casa que estaba en esterilidad. Había quedado estéril por causa de Sara, pero fíjese qué tremendo, había esterilidad en Abimelech, su esposa y sus siervas. Una casa estéril, dice la Biblia. Entonces, ¿a quién le va a pedir Dios que ore por o contra la esterilidad? Abraham. Ahora, ¿cuál era el peso demostrable de Abraham para decir que él era una autoridad para orar de esto? Bueno, al respaldo se lo dio Dios. Pero Abraham era un hombre de fe. Él no tenía todavía una multitud de hijos, ni siquiera tenía un hijo en cuanto a la promesa. Él no podía decirle a Abimelech: mirá, acá yo tengo los hijos frutos de mi oración contra la esterilidad de mi esposa, y acá está Él no tenía el trofeo, él no tenía lo visible, él no tenía nada para ostentar, nada para mostrar, porque sabe que hoy en día hay muchos que se hacen fuerte en lo que tienen, y porque tienen algo para mostrar, eso les hace pensar que tienen mayor autoridad para hablar y que tienen mayor poder para decir, y parece que es una gran fe, pero en muchos casos, esa fe se basa en lo que están viendo. En cambio, en Abraham, que es el ejemplo de la fe, él se basó solo en lo que Dios le dijo que hiciera, más allá de que él no tuviera el resultado demostrable todavía. Él no podía demostrar, es como que le diga que ore por prosperidad al que está todavía en el proceso de la pobreza, o que ore por salud al que está enfermo. Es algo contradictorio. Bueno, de esta gente se sirve Dios. Dios se va a servir de usted, se va a servir de mí y se va a servir de cada uno de nosotros que le creamos a lo que Él dice. No nos movemos por lo que vemos, no nos movemos, ni nuestra fe se basa en lo que tenemos, nuestra fe se basa en la revelación. Abraham había estado en persona con el Señor y se le había revelado que iba a tener ese hijo, y ya estaba allí en esos días pronto, y él le había creído a Dios y creía en el poder del Dios que sana la esterilidad. Y fíjese que se atrevió a orar contra la esterilidad, y la casa esa que era estéril se volvió una casa de fruto. Eso es un padre de la fe.
Eso es un bendito de Dios. Mire, esta es la unción que Dios pone sobre los que son padres, los que han entendido la paternidad, la han abrazado en su corazón, aunque hoy todavía no tengan el fruto demostrable, aunque hoy no tengan el resultado, aunque hoy no puedan decirle al otro, mirá la multitud que yo tengo, voy a orar por tu casa, por tu congregación, y tu congregación se va a sanar de la esterilidad. Mirá yo toda la gente que Dios me dio. No, Dios te va a usar poderosamente y para darte lo otro, el resultado, primero te va a usar y te va a dar palabras para que tú, creyendo que la paternidad está en tu corazón, creyendo en lo que se te ha revelado de paternidad. A Abraham solo se le había revelado la paternidad, porque Dios le habló del hijo, pero todavía él no tenía a Isaac al lado de él para mostrarlo. Pero él le creyó a la palabra de Dios, él creyó, operó en revelación. Cuando uno opera en revelación, no necesita ostentar ni mostrar nada, porque el apóstol Pablo mismo, él no quería que la fe de los hombres se fundara en nada de él. Él quería que se fundara en el poder de Dios, en lo que Dios puede. Y Dios te va a usar poderosamente, no cuando tengas miles de almas. Te va a usar ahora y te va a probar ahora, a ver si tú eres capaz de creerle cuando no tienes a ningún hijo. Le crees a Dios que eres un padre de mucha gente y te atreves a orar por congregaciones, te atreves a orar por casas estériles que las vuelves fructíferas y benditas. Pero hay que tener la paternidad en el corazón. Una persona que no tiene un padre, es decir, que si ve un Melquisedec, va por el otro camino y nunca le lleva el diezmo, nunca se deja ministrar por él, nunca se rinde para que le guíe y lo bendiga, sino que hace la suya propia, no se le reveló la paternidad. Por lo tanto, nunca se le va a revelar Cristo como el Dios que viene a sanar su esterilidad y a darle una descendencia bendita. Porque Cristo se le reveló a Abraham por la humildad y porque fue caminando por ese trayecto que Dios le iba revelando. Entonces, como él aceptó todo, se fue dejando llevar, un día, ya a los 100 años, o un poquito antes, porque a los 100 tuvo el hijo, se le apareció él en persona y le habló de la paternidad. Y él creyó y fue padre como Dios le había dicho, pero antes de ser padre, él ya podía orar para sanar la esterilidad de una casa. Así te va a dar el Señor gracias. Te va a dar gracias porque has aceptado la paternidad en tu corazón, porque te pones bajo una cobertura paternal, porque aceptas la revelación de que vas a ser padre de mucha gente y le crees a Dios, aunque hoy no tengas ni siquiera uno, pero Dios te va a usar lo mismo. Dios te va a usar de una manera poderosa para sanar casas ministeriales que estaban estériles. Aun cuando tú no eres todavía un ejemplo como para que el otro vea. Y Dios lo va a hacer para que la gente no se base en lo que ve, sino en lo que se revela de parte de Él. Para que nadie diga, porque el fruto, el resultado, no tiene que haber nada en ti y en mí que influyan. Solo tiene que ser la vida de la fe. Si eso está en ti y la otra persona lo cree, entonces Dios opera el milagro. Y para terminar, lo que encierra todo este mensaje es que es tremendo. Abimelech, un líder, él quiso quedarse con Sara para su propio disfrute. Él quiso tomarla para su propio disfrute. Y en la Biblia Sara es un símbolo o tipo de la gracia. Y Abraham es un tipo de Cristo. Sara, la gracia, le pertenece a Cristo. No es para la satisfacción de los hombres. Cuando un líder quiere usar la gracia para beneficio propio, para satisfacción propia, para enriquecimiento propio, para su propio provecho, su casa se vuelve estéril y Dios cierra la matriz. Entonces, ¿qué tiene que acontecer ahí? Cuando hay un líder que posiblemente tomó la gracia a Sara y quiso sacarle provecho para sí mismo, tiene que, ¿sabe qué? Dejarse guiar, porque Dios te va a poner a un varón que tiene revelación de lo que es la paternidad. Será el único que podrá orar contra esa esterilidad. Si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Dios y le dices, perdóname Dios, que quise usar la gracia para mi beneficio. Quería tener gente, quería tener logros, quería tener resultados, quería tener dinero, todo usando la gracia, el poder y la vida de Dios para esos fines propios. Entonces Dios nunca permitió que Abimelech tocara a Sara. Dios no permite. Dios se enojó y casi le quita la vida a este líder que se quiso aprovechar de Sara, que quiso usarla para su propio bien cuando Sara le pertenecía a Abraham.
La gracia es de Cristo. La gracia solo le pertenece a Cristo y es para el disfrute y el bien de Cristo. Si tú dejas que Cristo opere poderosamente, Él traerá una multiplicación, pero Él será su multiplicación, de la vida de Él, no de nuestra vida, sino de la vida de Él, que es lo único que le interesa. Yo hoy te bendigo para que el Espíritu de Dios te dé convicción, te ministre con dos mensajes, pero que lo encierra un mensaje final, que te ministre a tu corazón, para que el Espíritu de Dios te lleve a un padre, si no lo tienes, que ore contra tu esterilidad y sane tu casa, y que la matriz que estaba estéril se vuelva una matriz fértil y empiecen a dar muchos hijos espirituales en tu casa. Y si no tenías hijos espirituales, pero habías aceptado la paternidad, estabas bajo un padre, estabas en la declaración de fe de que vas a tener muchos hijos, Dios te va a usar poderosamente a ti como padre para sanar casas que están estériles. Te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que todo esto que hemos visto en esta clase hagan de ti un varón igual al varón Abraham, que realmente fue de mucho bien al final para la gloria y la honra del Señor Jesucristo.